María llevaba más de una década casada con Daniel, y aunque en apariencia todo parecía estar bien, en su interior sabía que algo había cambiado. A lo largo de los años, la rutina, las obligaciones y las preocupaciones habían ido apagando poco a poco la chispa que alguna vez los unió. Ya no era la misma emoción que sentía cuando lo conoció, ni el deseo de compartir cada momento con él. Ahora, sus días se habían convertido en una cadena de obligaciones, de conversaciones vacías y de noches en las que el silencio reinaba en la cama. Daniel trabajaba largas horas, siempre ocupado con sus proyectos, y cuando regresaba a casa, parecía llevar consigo todo el estrés del día. María, por su parte, sentía que su vida se había reducido a cuidar de la casa y de sus hijos, olvidándose de sí misma en el proceso. Su relación con Daniel se había vuelto funcional, pero carente de pasión y conexión. Un día, mientras María se preparaba para una comida familiar, recibió un mensaje de su cuñado Javier, el hermano menor de Daniel. Javier tenía 20 años y siempre había sido una presencia vivaz y enérgica en las reuniones familiares. Aunque la diferencia de edad era notable, María siempre había tenido una buena relación con él. Sin embargo, ese día, el mensaje que recibió de Javier fue diferente. «Hola, María, ¿te veré este fin de semana en la comida? Hace tiempo que no hablamos», decía el mensaje. María respondió de manera casual, sin pensar mucho en ello. Pero, a lo largo de los días, comenzó a recibir más mensajes de Javier, cada uno más personal y cercano que el anterior. Al principio, lo atribuyó a la familiaridad que tenían, pero pronto se dio cuenta de que la atención que él le prestaba le provocaba algo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de interés y emoción que había olvidado. Con el paso de los días, María no pudo evitar pensar cada vez más en Javier. Aunque intentaba ignorarlo, algo dentro de ella la atraía hacia él. No era solo la atención que Javier le brindaba, sino la manera en que la hacía sentir. Después de tantos años sintiéndose invisible al lado de Daniel, la emoción de recibir cumplidos y halagos, aunque discretos, la hacía sentir viva de nuevo. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, María recibió otro mensaje de Javier. «¿Cómo va todo? He estado pensando mucho en ti últimamente», escribió Javier. El corazón de María se aceleró al leer esas palabras. Aunque sabía que debía mantener las cosas en un terreno familiar, algo en su interior la empujaba a continuar con la conversación. Su vida con Daniel se había vuelto tan rutinaria, tan predecible, que la atención de Javier era como una bocanada de aire fresco en medio de una atmósfera asfixiante. «¿Todo bien? Solo ocupada con la casa». «¿Tú qué tal?», respondió María, intentando mantener la conversación casual. «Me gustaría verte pronto. Siempre me has parecido muy especial», contestó Javier, sin rodeos. María se detuvo, leyendo el mensaje varias veces. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era correcto, pero al mismo tiempo no podía evitar sentirse atraída por la idea de recibir atención de alguien que la veía con otros ojos. Durante años, había sentido que Daniel la daba por sentada, como si su papel en su vida fuera solo el de madre y ama de casa. Pero ahora, con Javier, sentía que había alguien que la apreciaba de una manera que no había sentido en mucho tiempo. La tensión entre ellos crecía, aunque nunca habían hablado directamente de lo que ambos sabían que estaba ocurriendo. Javier se mostraba siempre respetuoso, pero sus mensajes comenzaban a insinuar algo más profundo, algo que ambos empezaban a sentir, pero que ninguno se atrevía a mencionar. Un día, Javier propuso verse para tomar un café, y María no pudo negarse. Aunque sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, la curiosidad y la emoción la empujaron a aceptar la invitación. Se encontraron en una cafetería del centro de la ciudad, lejos de los ojos familiares. Cuando María llegó, encontró a Javier sentado en una mesa al fondo del local. Él sonrió al verla y se levantó para saludarla con un abrazo que duró un poco más de lo habitual.
La cercanía física hizo que el corazón de María se acelerara. Y aunque intentó ocultar su nerviosismo, sabía que Javier lo había notado. «Me alegra que hayas venido», dijo Javier, mirándola a los ojos de una manera que hizo que María se sintiera expuesta. «Sí, necesitaba un poco de aire fresco», respondió María, intentando sonar casual, aunque por dentro sabía que esa no era la verdadera razón por la que estaba allí. La conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de cosas triviales, del trabajo de Javier, de la familia, pero la tensión entre ellos era palpable. Cada vez que sus miradas se encontraban, María sentía un calor recorrer su cuerpo, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Después de una hora, cuando ya habían terminado el café, Javier se inclinó un poco más hacia ella. «Siempre me ha gustado hablar contigo, María. Eres diferente a todas las personas que conozco», le dijo, su voz suave pero cargada de significado. María no sabía cómo responder. Sabía que lo que estaba ocurriendo iba más allá de una simple charla entre cuñados. Javier no la veía solo como la esposa de su hermano. La veía como una mujer, algo que María no había sentido en mucho tiempo. Y aunque sabía que estaba mal, no podía evitar sentir una mezcla de deseo y culpa que la mantenía en ese lugar, junto a él. Los días siguientes, después de aquel café, fueron una montaña rusa de emociones para María. Por un lado, se sentía culpable por lo que estaba ocurriendo entre ella y Javier, pero por otro, no podía negar que la atención que él le brindaba la hacía sentirse viva de nuevo. Cada vez que recibía un mensaje suyo, su corazón se aceleraba. Y aunque intentaba mantener las cosas bajo control, sabía que el límite entre lo permitido y lo prohibido se volvía más tenue con cada interacción. Una tarde, mientras estaba sola en casa, María recibió un mensaje de Javier que la dejó sin aliento. «Necesito verte. No puedo dejar de pensar en ti», decía el mensaje. María sabía que ese era el momento en el que debía detener todo. Sabía que lo correcto era cortar cualquier tipo de relación que pudiera poner en riesgo su matrimonio y su familia, pero la verdad era que no quería detenerse. Quería sentir de nuevo esa emoción, esa conexión que hacía tanto tiempo que había perdido. «Ven a mi casa esta noche. Estaré sola», respondió María, sorprendida incluso por su propia audacia. Cuando Javier llegó esa noche, el ambiente en la casa era completamente diferente. Ya no había excusas ni pretextos para ocultar lo que ambos sabían que iba a suceder. María lo invitó a pasar, y cuando sus ojos se encontraron, la tensión se rompió. No hubo más palabras. Simplemente se dejaron llevar por el deseo reprimido que ambos habían estado conteniendo. Lo que siguió fue una mezcla de emociones intensas. Mientras estaba con Javier, María se sentía libre, como si por fin pudiera escapar de la vida que había estado llevando durante tanto tiempo. Pero cuando todo terminó y Javier se fue, la realidad la golpeó con fuerza. Sabía que había cruzado un límite del que no había vuelta atrás, y aunque había disfrutado del momento, la culpa y el miedo comenzaron a apoderarse de ella. Después de aquella noche, María se sumergió en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, había experimentado una sensación de libertad y deseo que no había sentido en años. Pero por otro, la culpa la consumía. No podía dejar de pensar en Daniel, su esposo, y en cómo su traición destruiría su matrimonio si alguna vez se descubría. Cada vez que Daniel llegaba a casa después del trabajo, María se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Intentaba actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado, pero en su interior sabía que todo era diferente. La culpa la mantenía despierta por las noches, preguntándose cómo había llegado a ese punto y si había alguna manera de deshacer el daño que había causado. Javier, por su parte, continuaba enviándole mensajes, aunque ambos sabían que lo que habían hecho estaba mal. La conexión entre ellos se había vuelto aún más fuerte. La tentación de volver a verse era constante, y aunque María intentaba resistirse,
Cada vez que recibía un mensaje de Javier, su voluntad flaqueaba. Un día, mientras estaban los tres reunidos en una comida familiar, María no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido entre ella y Javier. Sentía que todos podían ver la culpa reflejada en su rostro, aunque nadie lo mencionaba. Cada vez que Javier la miraba, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que debía poner fin a la situación, pero al mismo tiempo no podía negar que había algo en Javier que la hacía sentir viva, algo que no encontraba en su vida con Daniel. Estaba atrapada en una encrucijada emocional de la que no sabía cómo escapar. A medida que pasaban los días, María intentaba desesperadamente mantener una apariencia de normalidad. La vida con Daniel seguía su curso, pero por dentro sentía que estaba desmoronándose. El peso de la culpa se hacía cada vez más insoportable. Pero, a la vez, la atracción hacia Javier solo crecía. Lo más preocupante era que, a pesar de todo, no podía dejar de pensar en él. Una tarde, mientras Daniel estaba trabajando, Javier apareció de nuevo en la vida de María de manera inesperada. La llamó, diciendo que estaba cerca de su casa y que quería verla, aunque fuera solo por unos minutos. María sabía que debía rechazarlo, sabía que debía cortar todo contacto, pero el deseo era más fuerte que su razón. Solo unos minutos, nada más, se dijo a sí misma mientras le daba la dirección a Javier. Cuando él llegó, el aire en la casa se volvió denso de inmediato. María intentó mantener la calma, pero al ver la forma en que Javier la miraba, supo que no había vuelta atrás. Apenas cerró la puerta, Javier se acercó a ella y, sin decir una palabra, la besó apasionadamente. María sintió cómo su resistencia se desvanecía una vez más, y ambos se entregaron a un momento de pasión prohibida. Esa tarde, mientras estaban juntos, María intentó no pensar en las consecuencias, en el dolor que estaba causando, en el riesgo que corrían. Pero cuando todo terminó y Javier se marchó, la realidad volvió a golpearla con fuerza. Estaba en una espiral que no sabía cómo detener, una situación que se volvía más insostenible con cada encuentro. María se sentía atrapada entre dos mundos, el que compartía con Daniel, su esposo y padre de sus hijos, y el mundo secreto que había creado con Javier, lleno de deseo y emoción. Sabía que tarde o temprano tendría que elegir, pero no sabía si estaba preparada para enfrentar las consecuencias de su decisión. A pesar de los esfuerzos de María por mantener su vida en orden, Daniel comenzó a notar que algo no estaba bien. No podía señalar exactamente qué era, pero la distancia entre ellos era palpable. María ya no era la misma, y aunque él lo atribuía al estrés del día a día, algo en su interior le decía que había más de lo que aparentaba. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Daniel intentó acercarse a María. Se sentaron juntos en el sofá, pero el silencio entre ellos era incómodo. María evitaba su mirada, mientras Daniel buscaba una manera de iniciar una conversación que pudiera aliviar la tensión que sentía en el aire. ¿Todo está bien entre nosotros?, preguntó Daniel finalmente, rompiendo el silencio. María, sintiéndose acorralada, asintió rápidamente. Sí, claro, solo estoy un poco cansada, nada más. Daniel no quedó convencido. Había algo en la manera en que María lo miraba, en la frialdad de sus respuestas, que le hacía sospechar que su relación estaba atravesando una crisis más profunda de lo que ella admitía. A pesar de sus intentos por conectarse con su esposa, la brecha entre ellos seguía creciendo. Lo que Daniel no sabía era que, en ese momento, María estaba lidiando con una batalla interna devastadora. Cada vez que intentaba acercarse a él, la culpa la carcomía por dentro, haciéndola sentir indigna de su amor. Sabía que estaba traicionando su confianza de la manera más dolorosa posible, y eso la mantenía emocionalmente distante, incapaz de entregarse completamente a él como lo había hecho en el pasado. Con cada día que pasaba, Daniel se sentía más desconectado de su esposa, sin saber que la verdadera razón
detrás de su comportamiento, era la relación secreta que María mantenía con su hermano. Y aunque María intentaba compensar el distanciamiento con gestos amables y sonrisas forzadas, Daniel sabía que algo estaba muy mal. Una tarde, mientras María se encontraba sola en casa, el timbre de la puerta sonó inesperadamente. Al abrir, se encontró cara a cara con Javier. Él no había anunciado su visita, y su presencia allí tomó a María por sorpresa. «Tenía que verte», dijo Javier, entrando sin esperar una invitación. María lo miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Sabía que la situación estaba yéndose de las manos. Las visitas improvisadas, los mensajes constantes, la sensación de que su vida estaba fuera de control. Todo eso estaba haciendo que su relación con Javier fuera cada vez más peligrosa. «Javier, no podemos seguir haciendo esto», dijo María, tratando de sonar firme, pero su voz traicionaba la duda que sentía. «Es demasiado. Estoy arruinando todo». Javier se acercó a ella, sus ojos llenos de deseo. «No puedes negar lo que sentimos, María. Ambos lo sabemos». María intentó apartarse, pero la cercanía de Javier la desarmaba cada vez más. Sabía que lo que estaban haciendo era un error, pero al mismo tiempo no podía negar la intensidad de lo que sentía cuando estaba con él. «Eres la única que me hace sentir así», continuó Javier, acercándose aún más. «Sé que esto es complicado, pero no puedo dejar de pensar en ti». Esas palabras, aunque sabían a tentación, también aumentaron la culpa que María sentía. Ella sabía que no podía seguir así. No podía continuar alimentando esa relación mientras destruía todo lo que había construido con Daniel. Pero cada vez que intentaba alejarse de Javier, algo la empujaba de nuevo hacia él. Aquella tarde, a pesar de la lucha interna, María y Javier cayeron una vez más en la tentación. Y cuando él se fue, el vacío y la culpa volvieron a apoderarse de ella. Sabía que su vida estaba al borde del colapso, pero no podía encontrar la manera de detener lo que había comenzado. El comportamiento distante de María no pasó desapercibido para Daniel. Aunque al principio intentó ignorar los cambios en su esposa, con el tiempo, la sospecha comenzó a crecer en su interior. Las pequeñas señales, las respuestas evasivas, la frialdad en su mirada, todo apuntaba a que algo no estaba bien. Daniel, sin embargo, no era del tipo de persona que confrontaba directamente. Prefería observar en silencio, tratando de reunir pistas antes de sacar conclusiones apresuradas. Pero con cada día que pasaba, se convencía más de que algo grave estaba ocurriendo. Una noche, mientras María estaba en la ducha, Daniel revisó su teléfono. Aunque se sentía culpable por hacerlo, su desesperación por entender lo que estaba sucediendo lo llevó a tomar esa decisión. Al principio no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando revisó los mensajes archivados, se topó con algo que lo dejó helado. Varios mensajes de Javier, su propio hermano. Los mensajes no eran abiertamente románticos, pero había algo en el tono que lo inquietaba. Eran demasiado constantes. Daniel sintió que su mundo comenzaba a derrumbarse mientras leía cada uno, intentando encontrar sentido a lo que veía. ¿Por qué su hermano se comunicaba tanto con María? ¿Y por qué ella nunca había mencionado esas conversaciones? Cuando María salió de la ducha, Daniel intentó actuar con normalidad, pero la rabia y la confusión lo consumían por dentro. No quería acusarla sin pruebas, pero sabía que había algo entre ella y Javier que no estaba bien. Los días siguientes fueron un infierno para Daniel. La sospecha lo carcomía, pero no sabía cómo confrontar a María sin pruebas definitivas. El hecho de que su propio hermano pudiera estar involucrado lo hacía aún más doloroso. Cada vez que los veía juntos en las reuniones familiares, la tensión dentro de él crecía. No podía creer que dos de las personas más importantes de su vida pudieran estar traicionándolo de esa manera. Una noche, cuando María estaba profundamente dormida, Daniel decidió revisar su teléfono nuevamente. Esta vez, decidió revisar las fotos y el historial de llamadas, buscando algo que confirmara lo que temía.
Y entonces lo encontró. Una serie de fotos y mensajes que María había intentado borrar, pero que aún quedaban en el caché del teléfono. Las fotos eran discretas, pero el contexto era inconfundible. Eran selfies que María y Javier se habían tomado juntos en diferentes lugares, algunos de los cuales Daniel no reconocía. El contenido de los mensajes, aunque no explícito, dejaba claro que había algo más entre ellos que una simple relación de cuñados. Daniel sintió como si todo el aire hubiera sido expulsado de su cuerpo. La traición lo golpeó con una fuerza indescriptible. No solo su esposa, sino también su hermano, lo habían traicionado de la peor manera posible. Cerró el teléfono y se levantó de la cama en silencio, incapaz de soportar la cercanía de María en ese momento. Salió de la casa caminando sin rumbo en la oscuridad de la noche, tratando de entender cómo su vida había llegado a ese punto. Después de pasar la noche en vela, Daniel sabía que ya no podía evitar la verdad. El dolor de la traición lo consumía, y aunque una parte de él quería huir de todo, sabía que tenía que enfrentar a María y a Javier. Era la única manera de poner fin a ese tormento y, aunque temía lo que vendría después, no podía seguir viviendo en la incertidumbre. A la mañana siguiente, cuando María se levantó y encontró la cama vacía, notó de inmediato que algo no estaba bien. Daniel estaba sentado en la sala, con el rostro sombrío y las manos temblorosas. María sintió un nudo en el estómago. Algo en su expresión le decía que Daniel había descubierto lo que tanto había intentado ocultar. «Tenemos que hablar», dijo Daniel, con la voz áspera. Su mirada era dura, y María supo que el momento que tanto temía había llegado. María trató de mantenerse calmada, pero sus manos empezaron a sudar mientras se sentaba frente a él. «¿De qué quieres hablar?», preguntó, aunque en el fondo sabía perfectamente cuál era el tema. Daniel la miró fijamente, los ojos llenos de dolor y rabia. «Anoche revisé tu teléfono. Vi los mensajes con Javier. Vi las fotos». Su voz temblaba al decir las palabras, como si no pudiera soportar el peso de la verdad. María sintió que su corazón se detenía por un momento. Todo su cuerpo se tensó y el aire a su alrededor se volvió pesado. No había nada que pudiera decir para justificar lo que había hecho. Sabía que la verdad estaba ahí, frente a ellos, imposible de negar. «Daniel, yo», comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La culpa la abrumaba, y sabía que cualquier excusa que intentara dar solo empeoraría las cosas. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», la interrumpió Daniel, levantándose bruscamente. «Con mi propio hermano. ¿Qué estabas pensando?». María intentó acercarse a él, pero Daniel retrocedió, como si no soportara estar cerca de ella. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras trataba de encontrar una manera de explicar lo inexplicable. «No quería que esto sucediera, Daniel. Nunca quise lastimarte», dijo María, su voz rota por el llanto. «Las cosas entre nosotros estaban mal y me sentía sola. Pero eso no justifica lo que hice». Daniel la miró con los ojos llenos de desilusión. «¿Sola? ¿Eso es una excusa para traicionar nuestra relación, para traicionar a tu familia? ¿Cómo pudiste dejar que llegara tan lejos?». María no tenía respuesta. Sabía que había fallado en todos los aspectos, y la realidad de lo que había hecho la golpeaba con una fuerza insoportable. Todo lo que había construido con Daniel, todo lo que alguna vez fue importante en su vida, estaba desmoronándose frente a sus ojos. Tras la devastadora conversación con María, Daniel sintió que su siguiente paso era confrontar a Javier. La traición de su hermano lo hería tanto como la de su esposa, y aunque estaba abrumado por el dolor, sabía que no podría seguir adelante sin enfrentar a Javier cara a cara. Esa misma tarde, Daniel llamó a Javier, pidiéndole que se encontraran en un café. Cuando Javier llegó, su actitud despreocupada y relajada contrastaba brutalmente con la tensión en el aire. No tenía idea de que Daniel ya sabía todo. «¿Qué pasa, hermano? Pareces serio», dijo Javier,
sonriendo, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Daniel lo miró fijamente, su mirada llena de ira contenida. «Sé lo que has estado haciendo con María», dijo, sin rodeos. La sonrisa de Javier se desvaneció al instante. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Por un momento pareció que Javier no sabía qué decir. El peso de las palabras de Daniel cayó sobre él como una bomba. «¿Daniel? Yo... no sé qué decirte», tartamudeó finalmente Javier tratando de mantener la compostura. «¿No sabes qué decirme?», replicó Daniel, su voz elevándose. «Te acostaste con mi esposa, traicionaste a tu propio hermano. ¿Cómo puedes justificar algo así?». Javier bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de Daniel. «No fue algo planeado, lo juro. Todo se salió de control. No quería hacerte daño, nunca fue mi intención». Daniel golpeó la mesa con el puño, provocando que varias personas en el café se volvieran a mirar. «¿No querías hacerme daño? ¿Eras consciente de lo que estabas haciendo cada vez que la buscabas, cada vez que la tocabas? ¿Qué demonios te pasa, Javier?». El rostro de Javier se llenó de vergüenza y arrepentimiento. Sabía que no había excusa posible para lo que había hecho. «Lo siento, Daniel. De verdad lo siento», dijo, su voz temblorosa. «Sé que no hay perdón para lo que hice». Daniel lo miró con los ojos llenos de dolor. «Lo que hiciste destruyó mi vida. Mi matrimonio está acabado, y no sé si alguna vez podré mirarte a la cara sin sentir esta rabia. Has perdido más que a un hermano, Javier. Lo que me hiciste es imperdonable». Javier se quedó en silencio, sabiendo que su relación con Daniel estaba irremediablemente rota. Lo que alguna vez fue un lazo inquebrantable entre hermanos, ahora era solo un recuerdo destrozado por la traición. Los días posteriores a la confrontación fueron una pesadilla para María. Daniel apenas hablaba con ella. El silencio entre ellos era insoportable, lleno de reproches no expresados y de una tristeza que parecía ahogar todo lo que alguna vez compartieron. Javier, por su parte, desapareció por completo de sus vidas, entendiendo que no había lugar para él en la familia después de lo ocurrido. María sabía que su matrimonio estaba colgando de un hilo, y aunque había intentado disculparse, sabía que no había palabras suficientes para reparar el daño que había causado. Daniel, aunque no había tomado ninguna decisión inmediata, estaba devastado. La confianza, el respeto, el amor, todo parecía haberse desvanecido en un instante. Una tarde, mientras estaban en la cocina, Daniel rompió el silencio que los había envuelto durante días. «No sé si puedo perdonarte, María», dijo en voz baja mirando al suelo. «Cada vez que te miro veo a Javier, veo lo que hicieron, no puedo evitarlo». María sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su vista. Sabía que había destruido la confianza que alguna vez compartieron, y el dolor en la voz de Daniel solo la hacía sentir más culpable. «No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato», respondió ella, con la voz temblorosa. «Solo te pido que me des una oportunidad para demostrarte que aún te amo. Sé que lo arruiné, pero estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para arreglar esto». Daniel la miró, sus ojos llenos de tristeza. «No sé si eso es posible, María. No sé si algún día podré mirarte sin recordar lo que hiciste con él». El silencio entre ellos volvió a instalarse, esta vez más pesado que nunca. Ambos sabían que su relación nunca sería la misma, y aunque María estaba dispuesta a luchar por lo que quedaba, Daniel no estaba seguro de si valía la pena intentarlo. Con el tiempo, la situación entre Daniel y María solo empeoró. Aunque ambos intentaron mantener las apariencias frente a sus hijos y sus amigos, en privado la relación se había convertido en un campo de batalla emocional. Cada pequeño gesto, cada palabra, estaba cargada de resentimiento y dolor. Finalmente, después de semanas de intentar sin éxito recuperar lo que alguna vez tuvieron, Daniel llegó a una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo en el pasado, y aunque le dolía más de lo que podía expresar, entendió que la única forma de seguir adelante era dejar ir a María. Una noche, cuando los niños estaban en la cama,
y el silencio reinaba en la casa. Daniel se sentó junto a María en el sofá. «He estado pensando mucho en nosotros, en lo que hemos pasado», comenzó con la voz calmada pero firme. «Y creo que ya no podemos seguir así». María lo miró, su corazón acelerándose al escuchar esas palabras. Sabía lo que venía, pero no estaba preparada para enfrentarlo. «No estoy seguro de que podamos reparar lo que se rompió», continuó Daniel. «Te amo, María, pero no puedo vivir con esto. No puedo seguir adelante sabiendo lo que pasó entre tú y Javier. Cada día es una tortura». María sintió como su corazón se rompía al escuchar esas palabras. Sabía que Daniel tenía razón, pero también sabía que no estaba lista para perderlo. «Por favor, no hagas esto», suplicó con lágrimas corriendo por su rostro. «Sé que te lastimé, pero no quiero perderte. No quiero que nuestra familia se desmorone». Daniel la miró con tristeza. «Yo tampoco quiero eso, pero ya no soy la misma persona desde que descubrí lo que pasó. La confianza, el respeto, todo eso desapareció, y no sé si alguna vez podremos recuperarlo». María rompió a llorar, sabiendo que la decisión de Daniel era definitiva. No había vuelta atrás. Había arruinado su matrimonio y ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias. Después de aquella conversación, Daniel y María acordaron separarse. Aunque el proceso fue doloroso para ambos, sabían que era lo mejor. La traición había roto algo fundamental en su relación, y aunque el amor que alguna vez compartieron seguía existiendo, ya no era suficiente para mantenerlos juntos. Daniel decidió mudarse a un apartamento cercano para estar cerca de sus hijos. Aunque el divorcio fue difícil, ambos estaban comprometidos a mantener una buena relación por el bien de su familia. Sabían que, a pesar de todo, sus hijos no debían cargar con las consecuencias de sus errores. Por su parte, María se sumió en un periodo de introspección. Sabía que tenía que enfrentar el daño que había causado y trabajar en sí misma antes de poder seguir adelante. La culpa seguía presente, pero con el tiempo comenzó a entender que, aunque había cometido errores graves, también tenía derecho a perdonarse y reconstruir su vida. Con el tiempo, tanto Daniel como María encontraron una nueva estabilidad. Aunque su matrimonio había llegado a su fin, ambos seguían comprometidos a ser buenos padres y a apoyarse mutuamente en lo que fuera necesario. La vida había cambiado drásticamente para ellos, pero sabían que, de una forma u otra, podían seguir adelante.